Muy bien. En cuanto a tabaco y cáncer, como habíamos visto hace un rato, el tabaco puede estar asociado a una gran cantidad de tipos de cáncer, ¿no? De vejiga, de esófago, de riñón, laringe, pulmón, ¿qué más? De cavidad orofaringea, ¿no? De páncreas. Dice que en el cáncer de vejiga, por ejemplo, el tabaco es una causa de cáncer de vejiga. Y si se interrumpe, se reduce el riesgo en casi 50% luego de unos cuantos años, comparado con los que siguen fumando. O sea, es importante dejar. En el cáncer esofágico, miren, en Estados Unidos el tabaquismo es la principal causa de cáncer de esófago. La cantidad de gente que debe fumar, ¿no? Antes era más frecuente, felizmente hoy en día, al parecer, menos gente está fumando. También produce cáncer de riñón, ¿no? Se asocia la ocurrencia de tumores malignos de la pelvis renal, en la pelvis de los riñones, se asocia con el hábito del cigarro. En la laringe y en la orofaringe sí se asocia también el cáncer, el tabaco, ¿no? Tabaquismo, dice, se asocia con los cánceres de pulmón, laringe, cavidad oral y esófago, ¿no? Tanto en mujeres como en varones. Y en pulmón, ¿no? En hombres sí está asociado causalmente. Para que se pruebe que el tabaco es una causa de cáncer y sobre todo de pulmón, han pasado muchos años, ¿no? Imagínense, es como ahora nosotros decimos el celular, ¿será carcinogénico o no? No se sabe, ¿no? Toda la evidencia que tenemos no dice que sí o que no, simplemente es no concluyente. Y algo parecido ocurría con el tabaco, ¿no? Con el tabaco no era concluyente la asociación con cáncer, pero han tenido que haber trabajos de investigación que han demorado más de 20 años, ¿no? Después de más o menos 20 o 30 años de seguimiento de pacientes, recién se había podido determinar que el tabaco está asociado al cáncer, ¿no? Antes no era así, no se hablaba de esto necesariamente. Bueno, al cáncer de pulmón ya dijimos que definitivamente está asociado, ¿no? Mire, los datos epidemiológicos, patológicos y experimentales no solo confirman la conclusión de este informe del 64, que es donde se concluyó que el tabaco está asociado al cáncer de pulmón, ¿no? Sino también dice en mujeres. Ahora, en mujeres ha aumentado un poco la incidencia de cáncer de pulmón relacionada al tabaco porque algunas mujeres han empezado a fumar antes, pues el tabaco era cosa de hombres nada más, ¿no? Hoy en día ya, bueno, antes era así, de verdad, pues muchas cosas antes eran cosa de hombres, ¿no? Ideas tontas, pero antes eran así. El cáncer de boca también, ¿no? Ahora se asocia, dice, causalmente, es una causa de cáncer de cavidad oral en mujeres así como en hombres, ¿no? Nuevamente, el fumar cigarro es una causa mayor de cáncer de cavidad oral en Estados Unidos. Miren, ¿no? Allá la principal causa es fumar cigarro. El cáncer pancreático también, ¿no? El fumar cigarro es un factor contribuyente, dice, al cáncer pancreático en Estados Unidos, ¿no? O sea, puede ser también una causa, que puede tener un papel causal que lo produzca el cáncer de páncreas, el tabaco, pero todavía no está muy demostrado eso. Pregunta 4. Señalar cuál de las siguientes afirmaciones respecto al tabaco es incorrecta. A. Los hidrocarburos policíclicos del humo de tabaco son carcinogénicos de acción sistémica, dice, ¿no? Los hidrocarburos policíclicos del humo del tabaco son carcinogénicos, pero de acción directa, no sistémica. B, dice, las N-nitrosamidas, esos son los dos principales compuestos, ¿no? Las N-nitrosamidas del humo del tabaco se relacionan con la etiopatogenia del cáncer de vejiga, ¿no? Las N-nitrosamidas están implicadas en un gran espectro de tipos de cáncer, ¿no? Diferentes tipos de cáncer, y vejiga puede ser uno de ellos, ¿no? C, el tabaco es factor de riesgo de padecer tumor de células renales. Estaba en la lista también el cáncer de riñón, ¿no? Sobre todo el de la pelvis renal. D, los hidrocarburos policíclicos y las N-nitrosamidas son componentes carcinogénicos del humo de tabaco. Sí, eso es cierto también, ¿no? Estamos diciéndolo al inicio. Y la exposición a los asbestos incrementa el riesgo de presentar cáncer de pulmón en personas fumadoras. Sí, es una asociación bastante importante, ¿no? La respuesta incorrecta es la A.
¿no? ¿Por qué? Porque los hidrocarburos policíclicos del humo de tabaco no son carcinogénicos de acción sistémica, sino directa, local. Estos hidrocarburos policíclicos son los que están asociados a los tipos de cáncer que ocurren en los lugares por donde pasa el humo del tabaco cuando fumamos, ¿no? Orofaringe, vías respiratorias, ¿no? Y las nitrosaminas sí son las que son de acción sistémica, están implicadas en la aparición de los cánceres, no necesariamente de pulmón, ¿no? De vejiga, páncreas, riñón, etcétera. Entonces la respuesta incorrecta para esta pregunta es la A. Pregunta 5. ¿Con cuál de los siguientes tumores se relaciona la exposición laboral al arsénico? ¿De mama, de pulmón, de colon, de testículo o de ovario? La exposición laboral al arsénico está más asociado a cáncer de pulmón. Bueno, en cuanto a la prevención del cáncer, ya habíamos hablado a qué se refiere el screening o cribado, ¿no? Que no todos los tipos de cáncer son susceptibles a tener screening. Y aquí vamos a mencionar algunos tipos de cáncer y lo recomendado, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de próstata, para el screening se recomienda el tacto rectal o la PSA a partir de los 50 años. No, las recomendaciones varían de país a país, de región a región, ¿no? Pero es más o menos lo que suele ser. Por ejemplo, en algunos lugares recomiendan a partir de los 40 inclusive, ¿no? Entonces no es estándar, estas recomendaciones no pueden ser estándar, son aproximaciones nada más, ¿no? Ahora, entre el tacto rectal y el PSA depende, como decíamos cuando hablamos de screening, depende de la aceptación de la población, ¿no? Nuestra población, si ustedes les preguntan a los varones, no, tacto rectal no, dicen, ¿no? Entonces acá yo creo que sería más fácil hacer PSA. Sin embargo, el PSA tiene más costo, ¿no? Entonces, por ahí todavía nosotros en nuestra realidad estamos sufriendo de ver bastantes pacientes con cáncer de próstata, que no debería ser, ¿no? Sabemos que es una enfermedad que tiene screening, que se puede detectar temprano, ¿no? Pero hay un montón. El cáncer de mama, igual, ¿no? La recomendación en algunos lugares es a partir de los 50 y en otros de alta incidencia de los 40, ¿no? Las mamografías a partir de los 50 años, ¿no? Y la exploración manual cada año. Esto de la exploración manual es bien controvertida, ¿no? Sobre todo la autoexploración, ¿no? Porque algunos recomiendan la autoexploración de mama. Sin embargo, en algunos trabajos se ha visto que la autoexploración de mama conlleva más bien a presentar cáncer de mama más avanzado, porque al parecer la autoexploración no es muy... O sea, la exploración tiene que ser por una persona experta en explorar mama, ¿ya? Y parece que la autoexploración podría ser engañosa en algunos casos, ¿no? Y cuando ya encuentran el tumor, probablemente ya esté avanzado esto, ¿no? Entonces, a lo que se está virando más es a recomendar más la mamografía. Pero todavía sigue en pie esta recomendación de la exploración manual, ¿no? Sobre todo si es cada año y si es por una persona experta, ¿no? Un ginecólogo o alguien experto en explorar mamas. En cuanto al cáncer de cervix, el Papá Nicolau hay que hacerlo cada 3 años, dice, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, se indica desde el inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Desde el momento en que la mujer inicia relaciones sexuales. Y en otros países lo indican desde los 25 años, ¿no? ¿Por qué los 25? Porque probablemente tienen el inicio de relaciones sexuales más tardíos, ¿no? Pero debería ser desde el inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Y cada 3 años el Papá Nicolau. En cuanto al cáncer de colon, por ejemplo, la recomendación sí aquí es más uniforme, ¿no? Hay que hacer test de sangre oculta en heces a partir de los 50 años y repetir cada año, ¿no? Tener en cuenta que hay diferentes tipos de hacer test de sangre oculta. El que tenemos acá es el test de Tevenon, por ejemplo, ¿no? Que es poco sensible y poco específico de sangrado, que hay que prepararlo 3 días previos al paciente, hay que decirle que evite comer carnes rojas 3 días antes, ¿no? del examen.
Lo que ahora se está fomentando un poco más en los test de sangre oculta es los test inmunológicos, ¿no? Que detectan hemoglobina humana en las heces. O sea, ya no hay reacción cruzada con la hemoglobina del pollo, del cerdo, de la res, nada, sino hemoglobina netamente humana. ¿Ya? Ahora, los test de sangre oculta detectan sangre oculta, no detectan cáncer. Por eso dice hay que repetirlo cada año, ya que hay tipos de cáncer o adenomas de colon que sangran intermitentemente. Y justo al paciente puede tocarle recolectar su muestra de heces el día que no está sangrando, ¿no? Entonces hay que hacerlo periódicamente, cada año a partir de los 50 años. Eso tampoco se hace, ¿no? En nuestro país no se hace. No hay ningún programa de esto tampoco, ¿no? Pregunta 6. Una de las siguientes actitudes no se considera apropiada actualmente como método de screening de tumores malignos. ¿Ya? ¿Cuál no es? A. Examen pélvico anual en mujeres de más de 40 años. Sí, ¿no? Hay que hacerles examen pélvico, sobre todo a su papá Nicolau. B. Mamografía anual a partir de los 35 años. De los 50, ¿no? Y anual, mucho, ¿no? C. Tacto rectal anual a partir de los 40 años. Sí, ¿no? Puede ser una indicación. D. Autoexamen mamario mensual a partir de los 20 años. Es lo que se suele enseñar, ¿no? El autoexamen mamario. Bueno, yo imagino que aquí todas las chicas saben, ¿no? Porque son de salud. E. Determinación de sangre oculta en heces a partir de los 50 años también, ¿no? ¿Cuál de estos de acá no está considerado como screening? La B, ¿no? La mamografía a partir de los 35 no se hace, ¿no? Porque a los 35 tú le haces la mamografía y hay o sea, el componente graso de la mama no permite hacer mamografías a esta edad todavía, ¿no? Por eso se recomienda de los 50 por lo general, de los 50 para adelante las mamografías, ¿no? Entonces la B es la respuesta. 35 años es muy joven. A esta edad, exploración manual o se puede hacer ecografías, ¿no? La mamografía no da muchos datos a esta edad por la composición de la mama. Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes actuaciones no se considera incluida dentro de la estrategia de prevención primaria de los tumores malignos? O sea, screening. ¿Cuál no se considera dentro del screening? O de la prevención primaria, ¿no? Prevención de los factores de riesgo. A. Campaña antitabaco estaría bien, sí, ¿no? Es una forma de prevención primaria. B. Normativa de manipulación profesional de sustancias potencialmente carcinogénicas, también, ¿no? Se debe normar ahí y evitar la exposición a estas sustancias. C. Mamografías periódicas en mujeres de más de 50 años. Eso es prevención secundaria, ¿no? D. Evitar el consumo excesivo de alcohol. También es prevención primaria, ¿no? E. Son correctas A, B y D. A, B y D. Ajá. Dice cuál no se considera, ¿no? La C no se considera. Mamografías periódicas en mujeres de más de 50 años. ¿Por qué? Porque eso no es prevención primaria, ¿no? Prevención primaria es disminuir los factores de riesgo de cáncer. Perfecto. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes medidas de actuación no es propia de la prevención secundaria? Ahí en prevención secundaria estamos hablando del diagnóstico, ¿no? Del diagnóstico temprano sobre todo, y el diagnóstico propiamente dicho de los tumores malignos. Entonces no es propia de la prevención secundaria. A. El screening es propio de la prevención secundaria, sí, ¿verdad? B. La educación sanitaria, o sea, educación en salud. A ver, vamos a ver. C. Mamografías periódicas en mujeres de más de 50 años. Sí, ¿no? Es una forma de detección. D. Información sobre normas legales, información sobre normas generales de salud. O E. Información sobre síntomas de alarma. O sea, ¿cuál de estos de acá no es una medida para el diagnóstico, más o menos así, ¿no? Screening, educación sanitaria, mamografías periódicas,
información sobre normas generales de salud o información sobre síntomas de alarma. ¿Cuál no es? La información sobre normas generales, ¿no? La educación sanitaria sí, ¿no? Por ejemplo, el autoexamen de mama es un tipo de educación sanitaria, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de prevención secundaria estamos refiriéndonos al screening, o sea, diagnóstico temprano, y también al diagnóstico propiamente ya cuando hay síntomas, ¿no? En la fase preclínica y en la fase clínica. Y bueno, en Europa han sacado el Código Europeo contra el Cáncer, basado en los tipos de cáncer más frecuentes que ellos tienen, ¿no? Que no es igual que en el nuestro. En nuestro caso los tipos de cáncer son algunos a los que ellos ya han superado bastante, ¿no? Por ejemplo, nos dan algunos estilos de vida, ¿no? La adopción de estilos de vida más sanos mejorará aspectos generales de salud y evitará muchas muertes por cáncer. Y aquí les dan a los europeos un grupo de medidas que son en general también pueden ser aplicables acá, ¿no? Les dicen no fume, si fuma déjelo, pero si no puede no fume delante de no fumadores, ¿no? Para evitar tanto el tabaquismo primario como el secundario, ¿no? El indirecto, el tabaquismo pasivo. Evite la obesidad, ¿no? Haciendo ejercicio, etcétera, pero evite la obesidad. Cada día haga ejercicios físicos vigorosos, ¿no? Recordando que la obesidad se asocia a qué tipos de cáncer: endometrio, mama, ¿no? Endometrio, mama y colon. Aumente el consumo diario y la variedad de vegetales y frutas, dice, ¿no? La comida rica en vegetales y en frutas disminuye la incidencia de cáncer de colon, ¿no? Cómalos al menos 5 veces al día. Limita el consumo de alimentos que contengan grasas de origen animal, ¿no? O sea, para evitar también la obesidad y esos tipos de cáncer que hemos mencionado. Si bebe alcohol, ya sea cerveza, vinos o licores, modere su uso. El consumo de vino, ¿no? Sobre todo en cantidades pequeñas y moderadas, como en algunos estudios, como sabes, ya ha sido asociado al parecer a disminución de la predisposición a tener cáncer, ¿no? Sin embargo, estos compuestos del vino también se encuentran en la uva, o sea, sería lo mismo comer uva, no necesariamente tomar vino, ¿ya? Porque el alcohol sí, sobre todo si es en exceso, ya han visto que está asociado a ciertos tipos de cáncer, ¿no? ¿Qué más le recomiendan? Evite excesiva exposición al sol, especialmente en adolescentes y niños, ¿no? La exposición al sol, como saben, es causa de cáncer de piel, melanoma y no melanoma, ¿no? Y especialmente la exposición crónica al sol. Por ejemplo, los trabajadores agricultores o gente que trabaja al sol como policías de tránsito, ¿no? Tienen que evitar la exposición o usar bloqueadores solares. Sin embargo, ¿no? Curiosamente, los que usan bloqueador solar son los que tienen más cáncer de piel, ¿no? ¿Y por qué? O sea, es que el bloqueador solar no protege. No es así. Lo que pasa es que a muchos de nosotros nos ha pasado. Si nos ponemos bloqueador, ya pensamos que ya no nos hace nada el sol y estamos todo el día tirados en el sol, ¿no? Entonces, al parecer la gente usa bloqueador y cree que con eso ya no le va a hacer nada el sol y se expone. No, lo mejor es evitar la excesiva exposición. Y en nuestro país, las áreas de la Sierra Centro y la Sierra Sur son áreas de alta radiación, ¿no? Arequipa, Cusco, Huancayo, Puno. Bastante radiación solar. Ahí debería sobre todo promoverse esto, ¿no? En los niños enseñarles a usar sombreros, cosas así. ¿Qué más se recomienda? Aplique estrictamente las regulaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad dirigidas a prevenir cualquier exposición a sustancias conocidas por causar cáncer. La medicina ocupacional es bastante desarrollada en Europa y ahí pues sí la legislación y la normativa es bien estricta en cuanto a la exposición a tipos de cáncer, ¿no? En nuestro país no. En nuestro país todavía ustedes se van a La Oroya, a Cerro de Pasco y van a ver que la exposición a sustancias nocivas es increíble y nadie hace nada por eso, ¿no? Luego, ¿qué otra parte tiene estas recomendaciones? Dice, los programas de salud pública pueden prevenir el desarrollo. Las primeras recomendaciones eran de estilo de vida, ¿no? Las segundas eran de programas de salud pública, ¿ves? Pueden prevenir el desarrollo de cáncer o aumentar la probabilidad de curación de un cáncer, dice. ¿Qué cosas recomiendan allá y que también se puede aplicar acá?
Desde los 25 años las mujeres deberán participar en programas acreditados de diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino. Allá recomiendan desde los 25 y acá recomendamos desde el momento del inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Debido pues a varios factores. Acá no es que acá las mujeres inicien sus relaciones sexuales antes, sino que el virus papiloma, ¿no?, está más diseminado en las zonas de menor desarrollo, ¿no? Por eso es que acá la recomendación es desde el momento del inicio de las relaciones sexuales. ¿Qué otra recomendación? Dice, a partir de los 50 años las mujeres deberán participar en programas públicos para el diagnóstico precoz de cáncer de mama. Programas públicos, ¿no? O sea que es una necesidad, son programas financiados por los estados, ¿no?, públicos, lo que muchas veces no sucede por acá. Acá el que puede se hace su mamografía y el que no puede no se hace, ¿no? Varones y mujeres de más de 50 años deberán participar en programas para el diagnóstico precoz del cáncer de colon y recto, ¿no? En algunos países es también un programa público el diagnóstico precoz de sangre oculta en heces. ¿Qué más dice? Participa en programas de vacunación contra la infección por el virus de la hepatitis B. En nuestro país ha habido fomento de la vacunación, pero sobre todo en personal de salud, ¿no?, para prevenir el cáncer de hígado. Y bueno, la American Cancer Society nos da estos signos de alarma, ¿no?, que también son signos seguidos por la OMS. ¿Cuáles son los signos que uno debe tener en cuenta para decir voy a irme a hacer un chequeo del cáncer? Y esto es en prevención secundaria ya para el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si tienes modificación de hábitos intestinales o vesicales, ¿no? La modificación de hábitos intestinales, como por ejemplo el estreñimiento, no tenías estreñimiento y empiezas a presentar estreñimiento o empiezas a presentar periodos de diarrea, es un tipo de modificación de hábitos que nos lleva a pensar en un cáncer de colon, ¿no? Y los hábitos vesicales, sobre todo en varones mayores, nos tiene que llevar a descartar cáncer de próstata, ¿no? Úlcera cutánea que no cicatriza. Esto nos tiene que poner en alerta de un probable cáncer de piel, ¿no? Hemorragia o secreción sin causa evidente de alguna parte del cuerpo, ¿no? También. Presencia de un nódulo o tumor en la mama o de alguna otra localización. Indigestión o dificultad para la deglución en los cánceres de esófago o en los cánceres de orofaringe, ¿no? Alteraciones obvias en una verruga o lunar, o sea, crecimiento del lunar, crecimiento de la verruga, ¿no?, etcétera. Tos o ronquera persistentes también, ¿no? Son signos de alarma. Aquí podríamos agregarle baja de peso también, ¿no? Baja de peso no explicada. Pregunta 9. ¿Cuáles de los siguientes signos no es considerada como indicativo de la presencia de neoplasia? ¿Cuál de ellos no está indicado? A. Cambio reciente del ritmo intestinal. Sí, ¿verdad? Es un signo de alerta. Alopecia. No, ¿verdad? La alopecia no tiene nada que ver, por lo menos no tiene mucha asociación a la presencia de cánceres. C. Pérdida inexplicada de peso. Obvio que sí, ¿no? D. Astenia inexplicada. O sea, debilidad, fatiga, sí, ¿no? E. Dificultad en la deglución. También. Entonces, ¿cuál no es? La alopecia. Pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes neoplasias no se considera actualmente subsidiaria de screening? O sea, ¿en cuál de estas neoplasias no se considera que sirve el screening, ¿no? A. Cáncer de mama en mujeres de más de 50 años. Sí hemos visto que sí se recomienda como screening, ¿no? B. Cáncer de ovario en mujeres de más de 60 años. Vamos a verla, ¿eh? C. Cáncer de colon en personas de más de 40. Bueno, de acuerdo a la realidad puede recomendarse 40, 50 años, ¿no? Y puede hacerse screening de cáncer de colon con sangre oculta en heces. D. Cáncer de vejiga en personas que trabajan con anilinas. Sí, porque las anilinas son predisposición para cáncer de vejiga. E. Cáncer de pulmón en personas expuestas al radón. Sí, ¿no? Porque es un compuesto que
está asociado a la presencia del cáncer de pulmón. En el cáncer de ovario no hay un método de screening aceptado, ¿no?, hoy en día. Entonces es el cáncer de ovario el que no se considera como subsidiario de screening. Bien, vamos al diagnóstico de cáncer, ¿no? Hasta acá todo está bien, ¿no? Hemos repasado algunos temas que usualmente van a tratar ustedes algún tipo de cáncer en los segmentos que se vaya haciendo, ¿no? Por ejemplo, donde hacen pulmón, tratan cáncer de pulmón, en gastro un poco de cáncer de estómago, pero había algunos temas que no se tratan en otros lados, ¿no? Por ejemplo, el screening, el diagnóstico precoz, todo eso, ¿no? Vamos a ver un poquito los marcadores tumorales. ¿Ya? Algunos marcadores tumorales sirven para el seguimiento, otros sirven para el estadiaje y otros se pueden usar en diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, los podemos dividir en hormonas, ¿no? Acá hay algunas hormonas. La gonadotropina coriónica humana, por ejemplo, es una hormona que normalmente deriva de la placenta, ¿no? Ustedes saben, la gonadotropina coriónica humana es secretada por la placenta. Pero ¿en qué tipo de cáncer puede presentarse? En las enfermedades trofoblásticas gestacionales, ¿no?, en las cuales hay una mutación ahí, unos cromosomas que hace que solamente crezca pura placenta, ¿no?, o placenta con partes de fetos. Y en las células germinales gonadales, en algunos tipos de célula germinal gonadal, ¿no? Pero también hay condiciones no neoplásicas en las cuales se puede incrementar la gonadotropina coriónica, como les decía, en el embarazo, ¿no? Lo normal es que la placenta produzca esto. La calcitonina, si se encuentra elevada, es un marcador tumoral ¿de qué? De cáncer medular de tiroides. Esto suele ser una pregunta repetitiva, ¿no? Ponen calcitonina y les ponen en las alternativas cáncer folicular de tiroides o cáncer papilar. No, es el cáncer medular de tiroides, ¿ya? Calcitonina está asociado al cáncer medular de tiroides. Y las catecolaminas, ¿no?, adrenalina, noradrenalina, está asociado a los feocromocitomas, ¿no?, que son tumores de las suprarrenales que producen pues catecolaminas. Hay algunos antígenos oncofetales, ¿no?, que pueden también estar presentes como marcadores tumorales. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína, ¿no?, está asociado al carcinoma hepatocelular y a las células germinales gonadales, ¿no?, sobre todo a los tipo no seminomas. Vamos a ver eso después. Pero hay situaciones no neoplásicas en las cuales puede estar asociada la alfa-fetoproteína, por ejemplo en la cirrosis y en la hepatitis, ¿no?, lo cual hace un poquito más complicado su interpretación, ya que nosotros sabemos que la cirrosis de por sí también es un condicionante de cáncer de hígado, ¿no? Entonces la alfa-fetoproteína puede estar aumentada también en cirrosis o en cáncer de hígado o en hepatitis. El antígeno carcino embrionario, CEA, ¿no?, o ACE, antígeno carcino embrionario, CEA, dicen algunos, está presente en los adenocarcinomas de colon, páncreas, pulmón, mama y ovario, ¿no?, principalmente en estos. Pero puede incrementarse en algunas condiciones no neoplásicas como pancreatitis, hepatitis, enfermedad inflamatoria intestinal como enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa y en el tabaquismo, ¿ya? Pero es un marcador de estos adenocarcinomas, colon, páncreas, pulmón, mama y ovario, ¿no? Existen algunas enzimas, por ejemplo la fosfatasa ácida prostática es un marcador del cáncer de próstata, ¿no?, pero puede incrementarse en enfermedades prostáticas como prostatitis e hipertrofia prostática. La enolasa específica neuronal es un marcador de cáncer de células pequeñas de pulmón, ¿no? En el pulmón el cáncer se puede dividir prácticamente así en cáncer de células pequeñas y no pequeñas, o sea, células pequeñas y células grandes, ¿sí? Este enolasa neuronal es marcador de cáncer pulmonar de células pequeñas. Este cáncer pulmonar de células pequeñas produce un montón de sustancias, ¿no? También puede estar aumentado esta enzima en los neuroblastomas. Y el lactato deshidrogenasa o DHL o HDL, ¿no?, DHL
deshidrogenasa láctica está incrementada en los linfomas, ¿no? Y en los sarcomas de Ewing, por ejemplo. Pero nosotros sabemos que en las anemias hemolíticas puede incrementarse la deshidrogenasa láctica. Ahora, en el caso de linfomas, la deshidrogenasa láctica sirve como factor pronóstico, ¿no? Un linfoma con una DHL mucho más alta tiene peor pronóstico, ¿no? Que un linfoma con deshidrogenasa láctica no tan alta. Y en algunos tipos de linfoma donde no se sabe bien si es linfoma o no, y uno está en duda, pide pues, ¿no? Esto para poder hacer la disquisición. Bueno, y también hay ciertas proteínas asociadas a tumores. Por ejemplo, el PSA, antígeno específico prostático, está asociado a cáncer de próstata, ¿no? Pero también, como dice ahí, puede elevarse en prostatitis y hipertrofia prostática, ¿no? Y la hipertrofia prostática se va haciendo más incidente con la edad. Por eso que los niveles de corte del PSA con la edad van modificándose, ¿no? No es lo mismo una persona de 30 años que una persona de 80 años, los niveles de punto de corte son diferentes. El de 80 años se espera de que de por sí tenga un poquito más de nivel de PSA que una persona más joven. Las inmunoglobulinas o anticuerpos monoclonales, en el caso del mieloma, por ejemplo, ¿no? Pero pueden incrementarse en el caso de una infección, ¿no? O en la mielopatía, la gamma globulinemia de significado incierto, ¿no? Los tipos de previos o enfermedades donde hay inmunoglobulinas monoclonales de significado incierto, ¿no? Que no llegan a ser mielomas, pero son condiciones benignas. El CA125, que lo hemos escuchado, y el CA19-9 también los hemos escuchado, ¿no? Frecuentemente. El CA125 se asocia a cáncer de ovario y algunos linfomas, ¿no? Pero principalmente cáncer de ovario. Pero miren, puede elevarse en la menstruación, en las peritonitis y en el embarazo. El CA19-9 es evaluado en cáncer de colon y pancreático, ¿no? Sobre todo en el cáncer pancreático le ponen unos puntos de corte, ¿no? El que tiene más de 200, el CA19-9 tiene pobre pronóstico en cáncer de páncreas, ¿no? Colon, páncreas, mama. Y puede elevarse en pancreatitis o colitis ulcerativa, ¿no? Y aquí hay algunos CD que son como receptores celulares, ¿no? Por ejemplo, el CD30 en la enfermedad de Hodgkin y el CD25 en la leucemia de células peludas, ¿no? O en las leucemias o linfomas de células T, ya que el CD25 son específicas de células T. Bueno, y acá hay un resumen, ¿no? Con lo más frecuente: el antígeno carcino embrionario ACE, colon, mama, pulmón. El 125 lo asociamos a ovario. El 15-3 detección de recurrencias de mama. La alfa-fetoproteína, dijimos, hace tumor de células germinales o tumores hepáticos, ¿no? Antígeno prostático específico, cáncer de próstata. Antígeno prostático específico libre nos podría ayudar en la diferencia entre cáncer y hiperplasia. La gonadotropina coriónica humana en tumor de células germinales y del trofoblasto, y algunos receptores hormonales de estrógenos y progesterona en el cáncer de mama, ¿no? Pregunta 11. Acerca de los marcadores tumorales, una de las siguientes afirmaciones es correcta. Una de ellas es correcta. A. La determinación de calcitonina se utiliza frecuentemente para el diagnóstico y seguimiento del carcinoma folicular de tiroides. No, para el carcinoma medular de tiroides se usa, ¿verdad? B. La enolasa neuronal específica puede estar elevada en melanomas. No estaba en nuestro cuadrito, ¿no? Pero vamos a ver. C. El marcador CA125 es específico del adenocarcinoma de ovario. CA125, ¿qué dijimos? Aquí está, ¿no? Ovario. La beta 2 microglobulina tiene interés en el diagnóstico y seguimiento de leucemias. Sí, ¿no? La respuesta es la B, ¿no? Acerca, una de las siguientes es correcta, dice. Es específico, nos dice el 125, ¿no? Bueno, no es específico, pues, ¿no? Y la beta 2 microglobulina tiene interés en el diagnóstico y seguimiento de leucemias. La beta 2 microglobulina tiene interés en el seguimiento, sobre todo, ¿de qué enfermedad, recuerdan? De los mielomas, ¿no?
del mieloma múltiple y de algunos tipos de linfomas, no leucemias, sino linfomas. Entonces aquí la correcta es la B, ¿no? Enolasa neuronal no estaba en el cuadrito como específica de melanomas, pero sí puede estar elevado en melanomas.